Clínica Política, el podcast para analizar y entender la conexión mental de la gente con la política, por Claudio Suárez Infante. Hablar sobre la personalidad siempre es complicado. Es un tema que entre investigadores y académicos no ha logrado un completo acuerdo científico sobre los perfiles de la personalidad y los rasgos que delinean eso que nos define como persona en mente, actitud y comportamiento. Sin embargo, todo lo avanzado en el campo de los estudios de la mente y el comportamiento humano nos ha permitido utilizar muchos conceptos y teorías sobre las formas actitudinales y los rasgos mentales que utilizamos en nuestro comportamiento y en la manera de relacionarnos con el entorno social. Con el apoyo de todas las teorías y estudios cualificados que se han realizado sobre la personalidad, hemos ido desarrollando nuestras propias investigaciones para entender con qué tipo de personalidad el liderazgo conecta a la gente. Tenemos claro que sí existen rasgos de la personalidad de un líder que en la mayoría de los casos son proyectados por esa persona de forma inconsciente y que también son captados de manera inconsciente por las personas con quien el líder o la líder se relacionan. No quiero dedicar esta plática a explicar nuestros métodos de investigación ni todas las teorías y estudios que hemos revisado durante años. En todo caso, para los interesados, están a su disposición los cursos de formación donde abordamos con detalles lo que hemos denominado los perfiles psicopolíticos de la personalidad del liderazgo. Sin duda hay temas de la personalidad de los líderes que a todos nos interesan, desde cuáles son los factores de vida que han incidido en la formación de esos líderes políticos que han logrado reconocimiento en sus ámbitos de acción y hasta en el escenario mundial, pasando por la personalidad soberbia y la paranoica de muchos líderes, hasta adentrarnos en la parte más terrible de la personalidad política, que ya se conoce en psicología como la tríada oscura de los rasgos de un político y que la conforma el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Pero vamos por parte. Hoy quiero hablarles de los 3 perfiles de personalidad que consideramos son la base de la conexión mental de la gente con sus líderes. Y esto viene con un relato particular que quiero compartir con ustedes, porque si bien es cierto que estos rasgos de la personalidad positiva tienen el soporte de investigaciones y estudios científicos desde hace muchos años, de la manera como yo escuché la argumentación de quien logró identificarlos como competencias básicas del jefe en Venezuela, marcó un antes y un después en mis investigaciones sobre la personalidad política que he venido realizando en varios países. Les cuento, hace ya varios años, en una agradable tarde caraqueña, acompañado de un amigo caroreño, nos sentamos a tomar un café en lo que se conocía como la cuadra creativa de los Palos Grandes. Mi amigo había invitado a nuestro común amigo Marcel Antonorsi Blanco para que nos hablara sobre su tesis de las macrocompetencias del jefe venezolano. Marcel Antonorsi, para mí el más importante consultor empresarial en temas de clima organizacional y recursos humanos en Venezuela, llegó puntual y después de saborear un exquisito café y un pastel de manzanas, escribió en una servilleta 3 grupos de siglas que parecían claves de radioaficionados. Las siglas fueron UTDP, QSSV e Y o Y LEB. Se las voy a repetir por si las quieren anotar y puedan visualizar mejor la explicación de lo que significan. UTDP, QSSV y YLB. Todo eso a mí me sonaba más a historia de espías que a teoría de liderazgo, pero créanme cuando les digo que representan la base fundamental de la conexión de la gente con el liderazgo, no solo político, sino con ese tipo de liderazgo con el que todos los seres humanos queremos conectar. El trabajo de Marcel es doblemente invalorable porque no solo logró establecer las bases conceptuales de las competencias del liderazgo que la gente busca en sus trabajos, que en definitiva era su misión como consultor empresarial,
sino que le dio forma verbal en el lenguaje coloquial de los venezolanos a la personalidad del líder que conecta muy rápidamente con la gente. Ante nuestro asombro y desconcierto de qué eran esas siglas, Marcel se lanzó una maravillosa disertación que les voy a resumir, ayudándome con su trabajo explicativo, que de paso recomiendo buscar en Debates de Liesa, volumen 20, número 2, de abril-junio del 2015. UTDP, un tipo de pinga. QSSV, que sepa su vaina, y YLB, y le eche bolas. Es decir, nada más claro que decir que conectamos rápidamente con una persona cuyos rasgos de personalidad sean un tipo de pinga, que sepa su vaina y le eche bola. Importante aclarar, para evitar malos entendidos, como bien lo dice Marcel en su escrito, estas expresiones no son especialmente malsonantes, son restringidas, juveniles o coloquiales, sin demasiada malignidad. Además, son interesantes y divertidas. De acuerdo a la explicación de Marcel, un tipo de pinga significa que es una persona excelente. Un tipo de pinga se relaciona con la dimensión del sentir, la emoción, la comunicación y la relación. Cuando un venezolano dice un tipo de pinga, se refiere a una persona que despierta emociones positivas de admiración, con la cual siente que se comunica y con quien mantiene una buena relación, la siente cercana. De pinga, añade Marcel, según el diccionario del habla actual de Venezuela de Núñez y Pérez, es una voz restringida juvenil que significa de un modo bueno, excelente o agradable. Continúa Marcel su explicación de las siglas ahora con las QSSV. El que sabe su vaina, es el que conoce su oficio. Tiene que ver con la dimensión del pensar, con la valoración del conocimiento, la experiencia y el sentido de dirección de la persona. Escribe Marcel, un venezolano dice que sabe su vaina para referirse a una persona que considera conocedora de su materia, que tiene experiencia y sabe a dónde va. Vaina, haciendo mención nuevamente al diccionario del habla actual de Venezuela de Núñez y Pérez, es una voz restringida que significa cualquier objeto cuyo nombre se ignora, no se recuerda o no se quiere mencionar. Su vaina, aunque no aparezca en el diccionario, significa lo suyo, su cosa, su asunto, su profesión, su materia. Marcel explica que los venezolanos valoran a una persona por lo que sabe. Sienten o se sienten a gusto con un jefe que conoce su oficio y sabe para dónde va. Es como un chofer de autobús que sabe manejar bien y conoce la ruta y el destino. Y aclara algo importante. Al venezolano no le gusta el profesorcito pedante. Le gusta el que sabe sin hacer ostentación académica. Completa Marcel Antonorsi su análisis con el tercer perfil de personalidad. Y el que le echa bola. Es el que actúa con resolución. Se relaciona con la dimensión del actuar, con la acción, con el acompañamiento y el entusiasmo o motivación. Los venezolanos dicen le echa bola como un elogio que significa que la persona actúa, está con ellos en la acción y lo hace con entusiasmo decidido. Echarle bola, haciendo nuevamente referencia al diccionario del habla actual de Venezuela de Núñez y Pérez, es una voz coloquial que significa emprender decididamente la realización de una actividad. Para terminar la cita del escrito de Marcel, nada mejor que su referencia a lo que alguna vez dijo el profesor Antonio Cova en una de sus conferencias. Los venezolanos estamos dispuestos a echarle bola, pero no sabemos a qué. Esto que les he contado, que pareciera ser solo muy venezolano, hemos comprobado con nuestras investigaciones que es absolutamente cierto y aplicable, por lo menos a toda Latinoamérica, y en cada país hay una manera popular de decirlo. Y algo muy importante es que estos tres aspectos de la personalidad del líder o la líder son trasladados permanentemente a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana, a nuestro entorno de vida. Y es así
que la persona que reconocemos como líder en nuestra casa es aquella que nos demuestra que es de pinga, que sabe su vaina y que le echa bola. Tradicionalmente era el papá, pero hoy, cada vez en más hogares, es la mamá. La mayoría de las abuelas y abuelos tienen, si no los tres, algunos de esos rasgos de personalidad. También hermanos o hermanas cumplen ese rol y hasta con algún tío o tía conectamos reconociéndolos como líderes. En nuestros trabajos u oficios queremos que el jefe o la jefa conecte con nosotros teniendo así sea un poco de cada uno de estos tres rasgos de personalidad. También buscamos conectar con los compañeros y amigos que vemos que son de pinga, que demuestran que saben su vaina y los vemos que le echan bola. Este es el trípode de la personalidad que sustenta el resto de la conexión mental de la gente con sus líderes. En términos más académicos, son la personalidad empática, la personalidad cognitiva y la personalidad enérgica. Pero sobre este trípode de la personalidad se sostienen todos los demás perfiles que son parte de la conexión mental de la gente con sus líderes. No se preocupen, esto lo iremos abordando en sucesivos podcasts porque es clave entender cómo, por ejemplo, nos conectamos, para bien o para mal, con líderes que son muy de pingas, pero también son psicópatas, o con líderes que le echan bolas y también son valientes, o los casos muy típicos de los líderes que saben su vaina, pero también son unos grandes narcisistas. Cuando identificamos nuestros conectores mentales con la personalidad del líder o la líder, podemos mejorar muchísimo nuestra capacidad de selección de candidatos y candidatas a quienes apoyar. Y sobre todo, podemos evitar caer en las manipulaciones emocionales que muchas veces se fabrican desde laboratorios de marketing político, donde solo existe el objetivo de hacer ganar a un candidato o candidata y los disfrazan con rasgos de personalidad que no tienen. Bien lo diría el gran psicólogo clínico y especialista en psicología política, el uruguayo Daniel Esquivel: personas, eso vota el elector, y una dimensión central de la persona es justamente la personalidad. Esto es Clipol, Clínica Política.